¿Cómo la inteligencia artificial está modificando nuestra vida cotidiana y cómo modifica o posiblemente puede modificar nuestra vida espiritual y religiosa? Son varios aspectos y es el nuevo tema para este capítulo del podcast 30 minutos. Nos vamos hasta México y saludo al doctor Jorge Hidalgo Toledo. ¿Cómo estás? Padre, qué gusto saludarlo, un gusto estar aquí con usted y con su audiencia. Bueno, pues saludos desde Londres hasta México. Jorge, te quisiera presentar ante la audiencia como coordinador académico del posgrado y director del Human and Non-Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac. Eres doctor en comunicación por esa misma universidad y también miembro del Sistema Nacional de Investigación. Es decir, tu vida ha sido consagrada a la comunicación. Te debo decir que te envidio en cierta manera. Así es, padre, pues bueno, pues gracias por la presentación y efectivamente nos hemos dedicado pues ya más de 35 años en investigación en temas de comunicación y cultura digital, que ha sido prácticamente el énfasis el que le hemos dado a esta temática, sobre todo por la incidencia que ha tenido en nuestra vida, los cambios que ha generado precisamente los procesos de digitalización, y hoy estamos quizá ante uno de los más vertiginosos cambios que se nos habían dado en términos de cultura digital. Nos había sorprendido mucho el desarrollo de Internet, las redes sociodigitales, pero el surgimiento de la inteligencia artificial desde hace 70 años, pero en la democratización del mismo desde el 2022, pues ha sido una revolución sin precedentes. ¿Qué dices que la inteligencia artificial desde los décadas de los 70 no es una cosa Sí, reciente? no, de hecho, fíjese, padre, para muchos de nosotros realmente el tema de la inteligencia artificial apareció en el radar a partir de, vamos a decirles, de la salida al mercado de ChatGPT, que Ujú. fue prácticamente en octubre de 2022. Sin embargo, los primeros desarrollos de la inteligencia artificial vienen prácticamente desde la década de los 50 del siglo pasado, cuando ya algunos de los ingenieros en matemáticas aplicadas, entre los cuales pues obviamente se encontraban el famoso Alan Turing, ¿no? Habían estado desarrollando algunos experimentos para crear lo que ellos llamaban las máquinas inteligentes, ¿no? Ujú. Va a ser en el 61 cuando Marvin Minsky va a ser el que publique por primera vez un gran texto, ¿no? Un paper dedicado a el tema de la inteligencia artificial, que va a ser el que va a detonar como el nacimiento de esta nueva disciplina. Y ahora pues ya con esto pues vamos viendo cómo ha tenido sus puntos y sus valles el desarrollo de la inteligencia artificial, pero hoy, como le decía, prácticamente lo que tenemos es una inteligencia artificial de bajo costo que permite que cualquier persona, sin necesidad de ser un gobierno o una corporación como IBM, Apple, cualquiera de ellas, pueda tenerlo en cualquier tipo de dispositivo. Por eso nos parece Ya, reciente, sin embargo, su antigüedad es grande. desde décadas. Y estamos entonces literalmente ante una revolución digital, así como podría haber sido la revolución industrial, ¿no? Con la invención del vapor. Y en tus ensayos académicos, que yo sigo bastante porque tienes esa facultad de escribir, tú vas hablando y abogando por la humanización de la inteligencia artificial, lo que conocemos hoy en día como inteligencia artificial, pero creo que sus aplicaciones están claramente orientadas hacia un enfoque comercial y ese es el gran, a mi modo de ver, el peligro o el destino que ha estado teniendo Internet. Porque, por ejemplo, Internet nació para democratizar, has usado tú esa palabra, las redes sociales nacieron para conectar, pero la realidad hoy es que toda invención o toda tecnología me parece que está para hacer dinero y entonces se van creando brechas y al fin de cuentas ¿quién decide? ¿Quién decide lo que es lo bueno, lo que es lo malo? ¿Quién decide el acceso a esta tecnología? Es decir, tú abogas por una humanización, pero para mí ellos están por lo suyo, que es la comercialización.
Así es, padre. De hecho, fíjese que es muy curioso porque si uno ve los principios con los cuales fue creado la Fundación OpenAI, que es la que da origen sobre todo a esta versión comercial de la inteligencia artificial con el ChatGPT, ellos en su propósito y en su misión decían, vamos a desarrollar tecnología que sirva al desarrollo y la mejora de la condición humana. Dos Ujú. meses después de que lanzan esta interfaz tecnológica que fue el ChatGPT, entra el modelo comercial. Y curiosamente lo que ellos proponían, que era generar tecnología para humanizar la condición humana, se convirtió nuevamente en un modelo más de desarrollo industrial, y no, al igual que gran parte de las tecnologías. Entonces, cuando usted me pregunta en manos de quién está la humanización del sujeto mismo. No, o sea, aquí es la corresponsabilidad que tenemos cada uno de los individuos, ¿no? En poder hacer un uso responsable, ético, transparente, ¿no? De este tipo de tecnologías versus lo que van a seguir haciendo las Ujú. grandes corporaciones. Su modelo es el modelo de negocio, el modelo de gobierno es utilizarlas muchas veces para control, vigilar, ¿no? Para mantener sus brazos, este, ideológicos, pero por eso la necesidad de recurrir a lo que nosotros llamamos una alfabetización mediática crítica, ¿no? Digital, Ya. que es preparar a las audiencias a ser responsables en el uso y no caer en el juego comercial ni en el juego ideológico. Pero es como una lucha desigual, me parece. O sea, yo te hago un poco del Totalmente. abogado porque al fin y al cabo eh, hay un claro interés económico que responde a ideologías, a visiones del mundo. Por ejemplo, tocamos un tema que divide la opinión pública y el mundo, la migración. Antes era un derecho humano migrar, hoy es un acto criminal. Entonces, la gente que decide esas políticas también decide las políticas de la inteligencia artificial. Ahora, en el código, según lo que tú estudias también, el código y en el desarrollo de esta inteligencia artificial, de estas máquinas que acumulan el conocimiento y lo procesan, el ser humano ellos no consideran la felicidad. Creo que, dime si estoy equivocado, ellos conciben al ser humano como un elemento que tiene que sobrevivir, no necesariamente la felicidad. Y si esto fuera así, ¿quién de nuevo decide qué es ser feliz? Claro, esta es la gran paradoja de los tiempos en los que estamos viviendo, padre, porque así como bien decía, vamos a encontrar tres grandes fuerzas: la fuerza comercial, la fuerza de los gobiernos y la fuerza de la ciudadanía. La ciudadanía hoy, a diferencia de otras revoluciones industriales donde no tenían la posibilidad de tener a la máquina a su lado, hoy sí lo podemos tener. Entonces, por eso estas fuerzas contrahegemónicas que han surgido, sobre todo desde el desarrollo de Internet, dándole la posibilidad al ciudadano común y corriente de que pueda levantarse, contrarrestar, generar otra fuerza, es lo que está ocurriendo. Bueno, entonces esto lo pongo en contexto para la respuesta de lo que usted me dice, porque dentro de la visión trans y posthumanista que tienen muchos desarrolladores tecnológicos, la visión que tienen del ser humano es una visión fallida. Para ellos, el ser humano es un producto imperfecto de la ¿No? naturaleza, y al ser un producto imperfecto, cualquier fallo que tenga el ser humano lo puede corregir una máquina. Entonces, estos trans y posthumanistas lo que dicen es, pues si hoy el humano no tiene la fuerza para producir 5 vehículos en una hora, voy a generar una máquina que sustituya al hombre para que sí lo logre. Por tanto, su visión es de poco a poco ir desplazando al ser humano de las condiciones de producción. Y la pregunta que se han hecho algunos, incluso gobiernos, es: ¿y qué vamos a hacer si al final la máquina desplazará al ser humano? ¿Qué va a ¿Qué pasar? haremos con él? ¿Qué vamos a hacer con el ser humano? Y por el otro lado está la otra visión que es paradójica, de vamos a prolongar la condición y la calidad de vida para que vivamos más tiempo. Y la pregunta es: ¿y para qué quieren que vivamos más tiempo si la máquina nos va a desplazar? Y la respuesta es muy sencilla: para consumo, ¿no? Es decir, el ser humano es un sujeto de consumo que puede de alguna manera mantener el modelo económico. Por tanto, en la medida en que él siga produciendo y consumiendo, pues el modelo se sostiene y se mantiene. Pero entonces viene ¿Y la fuerza. dónde se generan el aspecto económico para poder consumir?
Ahí es donde justo se está debatiendo a nivel internacional, es decir, poderle dar una dieta universal al ser humano, es decir, por cada máquina que desplace hombres, las compañías van a tener que dar un sueldo imaginario a estas personas desplazadas y los gobiernos tendrán que subsidiar a la gente. Entonces vamos a tener, por decirlo así, gente que va a ser mantenida en el paro universal por los gobiernos por el impuesto que se les va a cobrar a las compañías por máquinas que desplazaron a seres humanos. Pero Esa es la famosa dieta universal que están proponiendo. mantener a esa humanidad también significa manipularla, ¿no? Porque Totalmente. te doy esto si tú aceptas esto o si piensas así, etcétera. Esa es una gran Exactamente. revolución que la gente quizás no entiende lo que está pasando, me parece. Totalmente, padre. Por eso es lo delicado de este tema, porque por un lado, como cualquier herramienta, puede generar grandes frutos, grandes maravillas, y lo vimos, o sea, el acceso al conocimiento, el poder tener todos la facilidad de entrar y conocer diferentes perspectivas. Ahora con la educación se puede vivir a distancia, cosas que antes no podíamos, comunidades rurales que no tenían acceso a un profesor hoy lo pueden tener a través de una plataforma como puede ser Zoom. Por eso digo que es como una era de paradojas, porque mientras se Sí, desarrolla y se potencia algo, por el otro lado se contrae y se reducen algunas otras cosas. Por eso la idea de nosotros, cuando estamos insistiendo mucho en la humanización de este tipo de plataformas, es hacer conciencia crítica en los ciudadanos para que ellos, uno, reconozcan estas dos fuerzas, la fuerza ideológica, la fuerza comercial, parte del consumo, y decir, ¿y yo en cuál quiero contribuir? Si yo quiero contribuir en una que no tenga que ver con esto, es donde viene mi propuesta, ¿no? Y no mía, sino de cualquier ser humano, de llegar y decir, yo que, ¿cómo puedo utilizar esta tecnología para el bien? Y es lo que hoy llama, por ejemplo, las AI for Good, ¿no? Las ujú. inteligencias artificiales para el bien, que puedan hoy, a lo mejor un chico en una comunidad en Bolivia, atender un problema de violencia, discriminación, marginación, el tema de migración, poderlo resolver, el tema del agro, ¿no? Poder desarrollar una tecnología que facilite el que se pueda generar mejor condición de producción de alimentos para abastecer a los desfavorecidos. No deja de ser paradójico, porque claro, hay gente de los países en vía de desarrollo, que están en vía de desarrollo desde hace 50 años, paradójicamente, entonces, que no acceden a la tecnología y se quedan, mi impresión, se quedan más atrás, se quedan más atrás y bueno, son nuevos desplazados. Pero para ir adelante en nuestro programa, quisiera mencionar unos ejemplos y comentarlos antes de pasar a la cuestión de la espiritualidad, la religión también, porque hace poco leí una noticia donde una pareja no muy ancianos tomaron el auto, viajaron por 8 horas a conocer un landscape, un Ujú. paisaje que habían visto con muchos comentarios, con muchos likes y publicidad en una red social, pero al llegar al lugar se dieron cuenta cuando la gente les dijo que eso no existía porque había sido creado la publicación por inteligencia artificial. Son fenómenos que están pasando ahora o como la de las informaciones, las clonaciones de voz, de rostros que pueden crear noticias. Y otro tema también, por ejemplo, si hay ya aquí en Londres y supongo que también en México, van a ver taxis conducidos con inteligencia artificial, sin conductores. Entonces ahí ya se concretiza el primer problema, gente que no puede ya conseguir ese trabajo, una cosa, pero lo que me parecía muy curioso es que en cuestión de segundos, si hay un choque o un peligro, esa inteligencia artificial tendrá que decidir a quién salvar en una calle o a quién atropellar o a quién matar, si hay por ejemplo, si hay una encrucijada en un coche, ¿no? Entonces, ¿a quién salvará la inteligencia artificial? ¿Al más anciano porque tiene más experiencia, que puede ser una persona rica y producir mucho? ¿O al niño que tiene expectativa de vida mayor, con más posibilidades? ¿Cuál es tu reflexión en este sentido? Padre, dos fenómenos ante los dos casos que me comenté. Y voy a arrancar quizá por el de los ancianos en términos de las fake news o fake facts o y toda la parte de los deepfakes, ¿no? Que es el tema. ¿Por qué? Porque, como decíamos, hemos entrado a la era de la razón
Ujú. Desde 1700 vivimos prácticamente en la era de la racionalidad y curiosamente cuando más se potencia la racionalidad es cuando más vivimos en la era de la posverdad. Es decir, teníamos la posibilidad de acercarnos a la verdad por la razón y hoy nos movemos por las emociones, ¿no? Y hoy prácticamente el control se da desde esta parte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que así como decíamos, hemos llegado a la era de los derechos humanos y es cuando más atentamos los derechos humanos. Estamos en la era de las libertades y es cuando más las pisoteamos, ¿no? La libertad de credo, la libertad de expresión, tal. Sí. ¿Por qué? Porque es parte de la condición del control. Entonces, hoy estamos viviendo una era donde, como decíamos, se democratiza la herramienta, pero también se democratiza la mentira, ¿no? Y entonces todo se vuelve, por eso yo digo que vivimos en la era de lo verosímil, todo parece verdadero, pero todo es una gran mentira, ¿no? Sí, Porque o no, medio falso o medio verdadero, porque no, tampoco hay blanco y negro en esto. exactamente, entonces esos matices están mediados por lo que decíamos, control económico o control de poder, ¿no? Entonces ahí vemos que es como la primera situación y esto implica pues nuevas alfabetizaciones para poder distinguir entre lo falso, lo verdadero, lo bueno, lo bello, lo feo, ¿no? Y entonces todos esos principios pues se tienen que poner en tela de juicio a partir de un ejercicio crítico. Pero por el otro lado está el que las máquinas que se están volviendo cada vez más inteligentes van a tener más autonomía y más agencia, que era este control y posibilidad que solo tenía el hombre. Antes decían, las máquinas solo desplazan tareas, no trabajos. Y ese es el principio incluso que está en la mente de los desarrolladores de la inteligencia artificial. Sam Altman, el director de ChatGPT, siempre dice, las inteligencias artificiales no te van a quitar el trabajo, solo te van a quitar tareas rutinarias. Sin embargo, todas Es las cierto. máquinas, lo hemos visto en la revolución industrial, terminan desplazando ciertas labores y creando quizá nuevos trabajos o nuevas cosas. La pregunta es, ¿qué nuevas profesiones y nuevas habilidades va a permitir desarrollar la inteligencia artificial cuando su intención es desplazar todo lo humano? Entonces, hoy cuando usted me dice, ¿qué va a pasar? ¿Dónde va a tomar la decisión la máquina en salvar a un anciano, a un niño? La pregunta es si no más bien va a terminar salvándose a sí misma. Y esa es quizá la respuesta hacia dónde va, porque si yo tengo que tomar una decisión en función de lo humano, muy probablemente un humano hubiera dicho, ¿a quién salvo? La señora de gran edad ya vivió, por tanto, el atropellarle y quitarle la vida a lo mejor para mí no representa gran cosa porque ella ya cumplió su misión y ya vivió. Si se la quito al niño, tiene toda una vida por vivir, pero si me la quito a mí mismo, me estoy Sí, quitando la posibilidad de seguir creando. Entonces la máquina puede llegar a pensar con este enfoque hiperindividualista que acabo de poner como ejemplo y terminar decidiendo quitarle la vida a cualquiera de los dos, pero salvándose la propia, ¿no? interesantísimo, sí, sí. Y bueno, hablando de lo humano, pues entramos a un aspecto también, eh, una dimensión del ser humano que es muy importante, que es la espiritualidad, lo religioso, porque, bueno, de hecho ya hay datos en que ChatGPT, esta inteligencia artificial democratizada, uno de los grandes usos que se le está dando es la psicoterapia, es hacer psicoterapia con preguntas, entonces es una función de acompañamiento, de guía, de explicación de los procesos psicológicos internos de un ser humano. Eso es un dato de hecho. Pero otra dimensión es la dimensión espiritual, el aspecto religioso, en lo que, digamos, lo que está bien, lo que está mal, la trascendencia. Bueno, en la religión, nuestra iglesia no sé si estamos preparados para lo que va a venir, porque al fin y al cabo tú puedes crear un bot un bot de un santo que te diga lo que quieres, que te hace escuchar lo que quieres, o te lea la Biblia, y también no sé si pues guiar o manipular o salvarte, o qué es lo que lo que puede pasar en este aspecto de lo espiritual. ¿Esto lo han estudiado también en en tu centro? Y es quizá donde más nos estamos enfocando, padre, en toda esta parte de la condición humana, porque justo lo que a nosotros nos preocupa es que la realización del hombre se da en comunidad, se da en el encuentro. De hecho, cuando nosotros hablamos de espiritualidad, hablamos del encuentro personal con Cristo. Entonces, ¿cómo poder tener un encuentro personal con Cristo? Es a través de la otredad, a través de la mirada del otro, del rostro De sufriente la del otro, comunidad de también. la comunidad. Es decir, entonces, cuando yo tengo esta condición de perder
lo humano. Realmente lo que estoy perdiendo es mi posibilidad del encuentro con el otro. Entonces, ¿por qué nos preocupa tanto? Porque hoy hay plataformas, por ejemplo, como puede ser Réplica, que es una de las comunidades de inteligencia artificial más utilizada para este tipo de acompañamientos sociales, donde la gente lo que hace es vierte videos, palabras, comentarios, WhatsApp de algún familiar que ya murió, de algún Ujú. amigo que ya no está, y dialogan con él como si estuvieran dialogando con el amigo, con el padre muerto, con la madre que ya no está, lo cual nos habla del dolor del hombre contemporáneo, un hombre que vive en soledad, un hombre que cada vez le cuesta más el poder acercarse a una otredad para dialogar, para cuestionar, para confrontar. Por eso todos estos discursos de odio que vemos hoy día en las redes sociodigitales, padre, porque si la gente no piensa como yo pienso, no siente como yo siento, no quiere como yo quiero, lo desprecio. Y cada vez nos estamos metiendo en una burbuja donde nos Exacto. aislamos del otro. Y yo creo que aquí es el gran desafío para nuestra iglesia, cómo generar a partir de este tipo de tecnología nuevos vínculos, nuevas comunidades, nuevas sensibilizaciones hacia lo otro, el otro y el otro que es el mundo también, ¿no? Entonces creo que ese es el reto que tiene. Nosotros lo decíamos desde hace mucho cuando empezamos a estudiar todo este tema en las redes sociodigitales, decíamos que nuestra iglesia debería haber dado el giro al 2.0, ¿no? Utilizando sus metáforas, ¿no? Tecnológicas para haber utilizado esto como el nuevo punto donde íbamos a evangelizar. Y nos lo decía desde en su momento el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, decíamos, utilicemos los medios de comunicación como plataforma para la evangelización y la evangelización no vista como un te comparto únicamente la palabra, sino te comparto al Cristo vivo que Sí, está aquí. no es proselitismo la evangelización, eso está Exactamente, claro. exacto. Pero Y está entonces cambiando entonces, Jorge, está cambiando el concepto mismo de evangelizar, es decir, la misión de Cristo, vayan y evangelicen el mundo, bauticen a las personas, no es ya un proselitismo, a veces creo que nos quedamos todavía en ese mundo sin entender lo que está sucediendo, ¿no? Se dice, esa es una tecnología, se usa para bien o se usa para mal, pero ese paradigma de respuesta que siempre, que escuchamos muchas veces, yo creo que ya es muy obsoleto. Y casualmente estos días el Papa ha hablado a los influencers, hablando de contenidos, de testimonio, de encuentro. El Papa León XIV apenas, digamos, tomó su función como pontífice, u- habló de la revolución de la inteligencia artificial. Y dicen que también tomó el nombre de León del sucesor de León XIII, porque este Papa León XIII, digamos, vivió el desafío de la revolución industrial y ahora León XIV vivirá el desafío de la revolución digital por la inteligencia artificial. Nos faltan 10 minutos para terminar y quisiera nombrarte una frase que dijo o dos frases para reflexionar sobre esto, porque él encontró en una conferencia anual sobre inteligencia artificial a un grupo de personas en junio de este año y dijo, la inteligencia artificial debe tener en cuenta el bienestar de las personas humanas, no solo material, sino también intelectual y espiritual, que es lo que hemos hablado, y que el acceso a los datos, por extenso que sea, no debe confundirse con la inteligencia, que el bienestar de la sociedad depende de lo que los niños puedan desarrollar, los dones y capacidades que Dios les dio, porque la inteligencia artificial me parece que lo que está haciendo es como cortar esa capacidad de soñar, de crear, de debatir con el mundo. ¿Qué reflexión te sale sobre este tema, el Papa actual? Y luego no, quisiera terminar cuando nos cuentes un poco sobre la formación, los procesos de formación que tienes. claro que sí. Pues yo diría, padre, que viene una actualización del Rerum Novarum, ¿no? Vamos a vivir, obviamente, como lo bien lo decía, con esta actualización del pensamiento del Papa León XIII, con el Papa León XIV. Ya el Papa Francisco nos había colocado, vamos a decirles, la fe en el terreno de la calle. Nuevamente nos sacó y nos dijo, aquí está la actividad donde tenemos que evangelizar en el otro, en sujetos concretos, con agendas concretas que se están viviendo en la calle, pero yo creo que el contenido que le hace falta a lo social es un contenido nuevamente espiritual, ¿no? Nos falta otra Sí. vez volver a Dios en la acción social. Entonces yo creo que parte de lo que nos va a traer el Papa León XIV va a ser mucha reflexión también espiritual sobre la agenda social, para no perdernos solamente en la calle,
sino volver a llevar a Cristo a la calle, ¿no? Entonces, creo que por ahí va a venir toda esta parte, y más porque los nuevos desarrollos que se están haciendo en inteligencia artificial, donde están poniéndose en juego, es en dos terrenos, en la empatía, es decir, lo más humano de lo humano, es decir, el encuentro y la posibilidad de ver al otro y hablarle con ternura, con confianza y dotarle de esperanza. Ese es el terreno en el que se va a estar trabajando en los nuevos desarrollos. Y el otro tiene que ver también con el cómo hacer que se venza la noción de la muerte, lo cual a nosotros nos debería de preocupar porque mientras ellos quieren vencer la muerte, ¿no? Lo más humano que nos hace acercarnos, ¿no? A nuestra fe es la posibilidad no solamente del encuentro espiritual, sino de saber que somos mortales y dentro de nuestra mortandad también tenemos que revalorizar lo que nos fue dado en este terreno, ¿no? De lo cotidiano y la materialidad. Y perder esa dimensión nos podría llevar a perder la dimensión de la trascendencia y de la sacralidad en toda su potencia. Y creo que ahí es donde está el trabajo de nuestra iglesia. ¿Y qué estamos haciendo nosotros acá en la Universidad de Anáhuac, particularmente en nuestro desarrollo y en nuestro laboratorio? Pues mucho estar pensando sobre estas temáticas, investigando. Tenemos ya dos doctorados, uno en investigación en comunicación, uno en investigación en comunicación y mercadotecnia estratégica, pensando en hacer un uso responsable y ético desde la visión, desde una economía moral, ¿no? Es decir, Ok. no nada más pensada desde el enfoque comercial, sino cómo poder hacer que estos proyectos sean sustentables, pero también humanos. Y es por donde estamos trabajando nosotros ahora, padre. Antes de entrar a este aspecto de las ofertas formativas, me nacía esta reflexión cuando hablabas de este desafío sobre la mortandad y que se quiere erradicar el hecho de que el ser humano, o sea, eternizarlo en los datos, ¿verdad? Para Ujú, poder replicarlos, incluso trasplantarlos, Carlos, porque se puede llegar a eso. Entonces, yo creo que tendría que haber una grande reconciliación, primero al interno de la iglesia misma, para poder incidir más. Y segundo, también tener una reconciliación entre lo que es la religión y la espiritualidad, porque hoy en día totalmente. religión y espiritualidad parecen un poquito estar divorciadas. Y mira, pues ya para cerrar esta entrevista, a modo bueno, agradecerte por tu tiempo precioso y también invitar a nuestros oyentes que comenten y se suscriban a nuestro canal. Cuéntame, ¿cuáles son las ofertas formativas concretas supongo, en la Universidad de Anáhuac? Y también si hay estudios a distancia, si uno puede hacer un doctorado a distancia. Te veo siempre muy activo con tus cursos, con las charlas que dan con los estudiantes. Entonces, ¿cuáles son esas opciones de formación? Claro que sí, padre. Fíjese, tenemos 5 maestrías, una maestría en comunicación y mercadotecnia, otra en desarrollo de industrias de entretenimiento, otra enfocada en todo lo que es transformación digital de las organizaciones, otra en comunicación integral y transformación social y una última en periodismo estratégico y nuevos medios. Y tenemos dos doctorados, un doctorado en investigación en comunicación y el doctorado en comunicación y mercadotecnia estratégica, que como le decía, pues son eh, prácticamente 7 ofertas formativas, además de 2 licenciaturas, una en comunicación y otra en dirección de empresas de entretenimiento, enfocadas a toda esta parte. Y sí, efectivamente, nosotros tenemos mucha educación a distancia, ¿no? Tenemos mucho trabajo que se está haciendo a nivel virtual, por tanto, cualquier persona que estuviera interesada, y de hecho hemos recibido a muchas personas de nuestra iglesia que están trabajando, sacerdotes, monjas, laicos, que están de alguna manera haciendo trabajo, de evangelización con herramientas de comunicación, a quienes hemos formado en estos temas para poderles ayudar, a cumplir con su misión evangélica. Y lo tenemos hoy disponible, pero quizá a mí lo que también me gustaría poner a disposición de todos sus escuchas, padre, es nuestra plataforma del laboratorio del Human and Not Human Communication Lab, que ¿Y tenemos qué es eso? una. Cuéntanos. Sí, fue un laboratorio que desarrollamos hace 4 años para poder entender la vinculación entre lo humano y lo no humano, no nada más máquinas, sino también incluso entender las otras formas de comunicación para incluso poder repensar qué significa ser humano en estos tiempos.
¿no? Y a partir de encontrar nuestro lugar dentro de la creación, poder encontrar nuestras responsabilidades también ante ellas como administradores que somos de la creación, ¿no? La misión que nos fue encomendada y poder hacerlo de la manera mucho más profunda, sacra y trascendente. ¿Cómo se accede finalmente a este No Human Communication Lab? Pueden entrar tal cual desde la página www.humanandnothumancommunicationlab.com o www.anahuaclandscape.com, que es la plataforma de divulgación. Ahí es donde todos los días estamos difundiendo artículos, reflexiones. Tenemos un observatorio sobre el desarrollo tecnológico, ¿no? Donde la gente puede ver qué está pasando, cómo se está moviendo, pero sobre todo tienen la reflexión profunda de nuestros investigadores, analistas, donde nos permiten entender desde lo económico, político, social, cultural, espiritual, cómo está afectando la tecnología y cuál es nuestro deber ante ella. Pues esas direcciones de la web estarán ahí escritas. Te quiero agradecer mucho, Jorge, tu tiempo. Doctor Hidalgo, es siempre un honor hablar con usted. No, gracias a Y usted, padre, siempre un honor hasta una platicar. próxima vez. Espero que la próxima ya sea no virtual, sino pues nos encontremos por algún lugar del mundo. Muchísimas gracias. Tu mensaje final para cerrar. Pues simplemente que Dios los bendiga a todos, Padre, y que asumamos con compromiso nuestra corresponsabilidad, ¿no? En este cambio de era en la que nos está tocando vivir. Esto no es labor de iglesia, nada más, no es labor de gobiernos, no es labor de empresas, es labor de cada uno y más. Quienes son padres de familia, pues tienen más responsabilidad todavía, ¿no? En la divulgación de estos grandes valores para seguir humanizando nuestro planeta.